momento comienzo yo la exposición de la cuarta sesión. Ustedes se acuerdan que lo último que hablamos en la sesión, 18 horas. la última sesión se habló sobre la cadena de amor, que era la herramienta que Jesús le otorga a Conchita para vivir esa gracia que es la gracia central de la encarnación mística. Bueno, hay que decir que en todo este entramado a Conchita la acompañó muy de cerca ese obispo que vemos ahí en su pantalla a la izquierda, llamado Ramón Ibarra y González, que primero fue obispo de Chilapa, era un obispo inteligentísimo, tenía 4 doctorados, había hecho una brillante carrera eclesiástica, y Conchita va a conocer a Monseñor Ibarra, que va a ser fundamental en la vida espiritual de Conchita y en las obras de la cruz. Lo conoció por medio del padre Mir, no se sabe exactamente qué fecha, pero entre 1893 y 1894, cuando él era obispo de Chilapa. Y entonces lo que sucedió es que el obispo Ibarra conoció el apostolado de la cruz, o sea, toda la teoría del apostolado de la cruz, y entonces él pensó, sin saber de dónde venía ni nada, intuyó que era un medio excelente para impulsar la vida cristiana de su diócesis, y entonces le dijo al padre Mir, oiga, yo quiero fundar esta obra en mi diócesis. Entonces, el 3 de mayo de 1895, Monseñor Ibarra da un decreto a toda su diócesis, a todas las parroquias, que se debe erigir el apostolado de la cruz, y en cada parroquia se debe erigir una cruz del apostolado. Entonces, pues fue una cosa impactante, porque de acabar de nacer el apostolado de la cruz, él lo lleva a que tenga una existencia. Y él también estuvo muy cercano, dando apoyo, orientación y consejo durante la fundación de las Religiosas de la Cruz, 2 años después, en 1897. Pero aquí sucedió una cosa, por algunos malos entendidos, siempre donde hay elemento humano hay conflicto, entre el padre Mir y Monseñor Ibarra. Mir había llevado a Ibarra a las Religiosas de la Cruz y lo había enamorado del apostolado de la cruz, pero el padre Mir era pues una persona muy conflictiva. Entonces Monseñor Ibarra, que era un caballero y era pues un hombre muy digno, entonces él, sin hacer ningún escándalo, jugó prudente retirarse de las obras, porque el padre Mí aparecía a la cabeza de las obras de la cruz. Pues claro que Conchita sufrió mucho con este alejamiento, pero cuando el padre Mir se retira de las obras en 1903, pasa un tiempo, Monseñor Ibarra no vuelve, pero una vez se va él a hacer unos ejercicios a Ocotlán, que estaba ya de arzobispo de Puebla, y ahí, en esos ejercicios, no sabemos qué pasó. Podemos decir que la Virgen le habló, hagan de cuenta, y entonces Monseñor Ibarra regresa con Conchita y le dice que él ha sabido que siempre las obras de la cruz son de Dios. Entonces él le dijo a Monseñor Ibarra le dijo a Conchita que estaba decidido a apoyarlas hasta la muerte. Y lo cumplió. Entonces, Monseñor Ibarra, cuando ustedes se acuerdan que ya les había mencionado que sustituye al padre Maximino Ruiz, que había sido su director espiritual, aquel que llamé el Hijo del Dolor, y entonces comienza una dirección espiritual que va a durar desde 1912 hasta la muerte de Monseñor Ibarra en 1917. El Señor le va a decir a Conchita cuál es la misión que tiene ella con respecto al arzobispo y viceversa. Miren, nosotros tendríamos que conocer mucho más, digo, todos los que formamos la familia de la Cruz, ¿quién es este personaje? No es nada más un obispo muy importante, no. Nuestro Señor le va a llegar a decir, mira, este obispo y tú son en lo interior, en el alma, como dos gotas de agua. La estructura espiritual que tienes tú la tiene Él. Y le va a decir nuestro Señor Jesús a Conchita es, mira,
Este es el Hijo del consuelo que yo te he enviado para levantar y aliviar tu angustiado corazón. Él te llevará siempre a María, la reina de todo consuelo. Pero si Él es el Hijo del consuelo, tú también serás una madre que lo consolará, llevándolo siempre a mí. Entonces es una relación espiritual interesantísima, porque es una señora viuda y un obispo. Estas cosas pues no se entienden si no está en medio el Espíritu Santo como estuvo aquí. Entonces desde 1909 en adelante Monseñor Ibarra será no solo un apoyo para Conchita, sino un hijo, un padre, un hermano y un amigo que vibre en el mismo registro espiritual. Conchita le decía algo a Monseñor Ibarra y Monseñor Ibarra vibraba con eso. Y miren, tuvo muchísimas dudas porque se planteaba, porque es el contexto, ¿cómo yo, un obispo, y llega una señora que, pues una señora que no tiene ninguna instrucción y me dice cosas de Dios y yo vibro con eso? Y entonces Monseñor Ibarra, para alejar dudas de sí mismo y de ella, le manda a hacer muchas veces estudios con teólogos en donde Conchita, pobrecita mía, va, se sienta y un teólogo le va a hacer preguntas, primero para ver si no está loca, segundo a ver si no es una alucinada, tercero si no, pues es epiléptica o tiene trastornos mentales, y tercero si no dice algo en contra de la fe. Y estamos hablando de gente que era estrictísima, y Conchita se somete a todo aquello y nunca tuvo pues una cosa negativa, ¿no? Bueno, entonces Conchita, que siempre amó a la iglesia, al entrar en contacto con Monseñor Ibarra, va a crecer en ese amor. Va a comenzar a intuir, más que a razonar, a estudiar, el misterio de la iglesia madre. No es extraño esto, ya que vivía ella en carne propia una intensa experiencia materna con respecto a sus hijos. Y Nuestra Señora, a sus directores espirituales, le dice, mira, este es el Hijo del consuelo, tómalo como hijo. Entonces Conchita ama todo en clave materna. Y el Señor le va a ir haciendo comprender que se debe asimilar a este misterio de la Iglesia Madre. Pues así funciona el místico. Ella va a ser invitada a vivir un énfasis místico que comprende perfectamente en su vida ordinaria. Por eso es la conjunción de la antropología y la teología espiritual. El 5 de febrero de 1911 va a escuchar, tú ya no te perteneces, Jesús le dice a Conchita, eres de la iglesia y el verbo te utilizará en su favor. Y más adelante escribirá, soy de la iglesia con toda mi voluntad. De hoy más me ofrezco como víctima por su bien. Dime, Jesús mío, ¿qué quieres que haga? Y al punto volaré a cumplir tu voluntad. Entonces, miren, Conchita, con el ejemplo y el impulso de Monseñor Ibarra, asume su papel maternal en la iglesia. ¿Cuál es su papel? Ser víctima. ¿Por qué? Bueno, pues Jesús mismo se lo va a decir. Yo les quiero decir que aquí hay un chat que ustedes ven en su barrita ahí donde dice chatear. Bueno, pueden ustedes hacer las preguntas que crean pertinentes y la señora encargada de hacérmelo llegar lo hará llegar. Bueno, otro rasgo importante de la etapa en la que se relaciona con Monseñor Ibarra será su íntima relación con el Espíritu Santo y con María. El arzobispo Ibarra era un hombre amantísimo de María. Se había distinguido entre todos los obispos de México por su incondicional veneración a la Madre de Dios en su advocación de Guadalupe y había llevado a sus fieles de Chilapa y ahora de Puebla a honrarla de mil maneras. Este influjo se notó de inmediato en Conchita, a tal grado que ella luego dirá que se obró en ella una especie de conversión en su amor a la Virgen María. Pues, dice ella, de amarla mucho, de repente, para ella empieza una nueva y sorprendente realidad. Miren este texto hermoso que ella da
de su experiencia de la vida mariana. Ahora les digo, repentinamente sentí una ternura ilimitada hacia María, como si al voltear una esquina me hubiera encontrado con ella. Sentí como dos arroyos que se unen, como dos flamas que se encuentran. Pero qué diferencia, por supuesto, de agua a agua, de fuego a fuego. Ella un mar y yo una gota. Ella un incendio y yo una chispa. Era mi madre, entendiéndome como diciéndome que me comprendía. Sentí que se dilató mi alma y varias veces se me vinieron las lágrimas. Esos infinitos, diré, abismos de ternura maternal que llevo en mi corazón eran en mi alma solo como los reflejos de lo que llevaba María. Sentí mi alma vibrar al mismo timbre. Bueno, entonces Conchita siente que allí hay una nueva gracia de unión con María. Su corazón de madre se va a ampliar al conocer el corazón de María. Y también otro influjo de Monseñor Ibarra es el amor a la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la cual los dos eran súper devotos. Entonces, este amor a la tercera persona también iluminará después el apostolado del Padre Félix y de varios obispos mexicanos que lucharon por todos los medios consagrar a México y al mundo al Espíritu Santo, y llevaron a cabo continuas catequesis, peregrinaciones, consagraciones a María en sus diócesis, y que son un fruto directo de las luces recibidas por Conchita. Bueno, en 1924 se consagró México al Espíritu Santo, que es el primer país que se consagró al Espíritu Santo. Bueno, si la dirección del padre Mir dio a Conchita un primer impulso apostólico que cristalizó con la fundación del apostolado y de las religiosas de la cruz, y que podemos poner en línea con las gracias místicas de Conchita, la primera obra como su total pertenencia a Dios por medio del monograma, ¿se acuerdan? Y la segunda como fruto del matrimonio espiritual. Ahora las siguientes obras están en relación directa a la encarnación mística y son como consecuencia de ella. La alianza de amor, pues que es una obra que Jesús le pide a Conchita, cuya inspiración es para personas laicas. Esto lo vamos a ver con más profundidad más adelante, nada más aquí menciono, que hagan un pacto de alianza con el corazón de Jesús para consolar sus dolores internos. Luego la Liga Apostólica, que es una sociedad de obispos y sacerdotes que protejan a las obras de la cruz. Y finalmente los misioneros del Espíritu Santo. Estas tres obras están en relación a la encarnación mística. Y entonces, podríamos decir que el impulso, apoyo y trabajo directo de Monseñor Ibarra fueron definitivos en estas fundaciones y que sin él difícilmente se habrían podido realizar. Conchita, sinceramente agradecida con él, dirá que es el verdadero padre de las obras de la cruz. Miren, yo les dije, el padre, claro, cuando hay una vibración espiritual profunda, las personas pueden amar con toda libertad, aunque estén casadas, porque está Dios en medio, y Dios es amor. Entonces, miren, Conchita y el padre Félix se amaron profundamente, pero ni con sombra lo que hubo de relación, de conjugación espiritual entre Monseñor Ibarra y Conchita. ¿Qué se necesita para estas relaciones? Pues madurez espiritual, eso se necesita. Entonces, estos logros apostólicos para Conchita significaban el exacto cumplimiento de las promesas de Dios. La situación política y social de México se va a poner tremenda. La revolución convulsionaba todo el país. Muchos de los cabecillas revolucionarios eran anticlericales furibundos, entonces
pues todo el país se pone en agitación y la revolución. Entonces, esto también llega a Puebla. Entonces, Monseñor Ibarra, que era buscado, perseguido, porque había ayudado a indígenas, a pobres, a ricos, había fundado colegios, había traído religiosos, era un obispo muy notable. Entonces, lo perseguían, se fue de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México, que era más fácil esconderse por la cantidad de personas. Y entonces, fíjense lo que pasó, viendo su diócesis devastada, que no tenía dónde ir, el 16 de noviembre de 1916, toca a la puerta de la casa de su dirigida, Concepción Cabrera, en la calle de Fresno 125, Colonia Santa María de la Ribera, Ciudad de México, y le dijo simplemente: hija, vengo a morir aquí. Tengo gran deseo de hablar de Dios y este es el motivo que me trae aquí. Aquí hago un paréntesis y una observación. A ver, no es nada fácil que un obispo que está derrotado, que había sido un príncipe, que además había sido de familia rica. Yo no menciono aquí todo porque es imposible mencionar todo. Que había regalado oro a la Basílica de Guadalupe, a la Sagrado Corazón de París, había mandado dinero al Vaticano. Bueno, llega como un pobre a pedir limosna a la casa de su dirigida. Y aquí también les hago ver lo siguiente. Pues estaba jugando mucho. ¿Cómo de entre toda su diócesis, habiendo tanta monja, va y le dice a su dirigida: quiero morir aquí? Pues no estaba tan fácil. Y la señora era una viudita y tenía hijos. Pero es la manera como él selló su compromiso con Conchita y con las obras de la cruz. Le está diciendo: me juego todo hasta la muerte. Bueno, ese hombre reputado entre los más sabios de los obispos mexicanos, con toda su obra destruida, su arquidiócesis deshecha, el clero dispersado, y él ahora ahí, tocando la puerta para pedir limosna de la buena muerte. Para Conchita, pues esta fue una impresión muy fuerte. Ella vio a su padre y pastor en los esplendores de la liturgia de la hermosa capital angelopolitana. Ustedes conozcan la Catedral de Puebla para que vean un esplendor religioso. Lo vio también trabajar sin descanso por el clero, los indígenas, la vida religiosa, los obreros, los pobres. Lo vio también enfrentarse con firmeza en la curia vaticana para sacar adelante las obras de la cruz. Batalló para que le dieran todos los permisos a todas las obras de la cruz. Él no descansó hasta llevarle ante Pío X, al Padre Santo, que se trataba con especial apostolado, las religiosas de la cruz. Llevó a Conchita con el Papa San Pío X y consiguió lo que era casi imposible conseguir. Fundador, sobre todo, de la Alianza de Amor, de las Ligas y de los misioneros. Y ahora ahí, derrotado, confundido, amargado, mendigando una palabrita sobre ese Dios al que decía amar con todo su corazón. Pues son incomprensibles los caminos del Señor. El moribundo tenía enfrente de sí un cuadro de la cruz del apostolado. A las 7 de la noche vino el estertor y los ataques de asfixia. A las 7:50 de la noche entregó su alma al Creador. Moría en la víspera de la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Esta fiesta que para Conchita era importantísima, porque Jesús le había dicho: esa es tu fiesta. ¿Qué significa? Pues que María entregó a su hijo para que el mundo fuera salvado. Lo entregó como víctima. Murió de gangrena en los dos pies. Y fíjense nada más, lo vemos como un ancianito. Tenía 64 años de edad. Era un muchacho. La pérdida para Conchita fue enorme en todo sentido.
Perdí al hombre santo que la había guiado en un periodo fundamental de su vida y había hecho con su dirección espiritual que la gracia de la encarnación mística floreciera y diera abundantes frutos. Tan honda fue la pérdida que ella necesitará tiempo, tiempo para reponerse. Existe un texto admirable en el que el Señor le explica a Conchita cuál fue el papel de Monseñor Ibarra. A ver, por favor, me están diciendo que algunas personas no escuchan y otras sí. No sé cómo podríamos hacer, qué tengo que hacer yo. ¿Me indican los técnicos qué tengo que hacer, por favor? Sí, tengo bien colocados los audífonos. Está todo en su lugar. ¿No será más bien la línea de nuestros usuarios? A ver, Norma Cisneros dice que escucha perfecto. Eh, bueno, entonces yo les decía, miren, Jesús le va a decir, hija mía, me dijo, está escribiendo Conchita, el hijo del consuelo que te di después de la encarnación mística me representaba visiblemente a mí. Te hice entender en muchas ocasiones y te lo dije, cómo seguiría en ti mi vida desde la encarnación hasta el Calvario, haciéndote pasar por sus diversas fases. Te dije cómo verías derramar la sangre del que me representaba, sin que fuera un martirio. Te hice ver varias veces y entender cómo tú lo verías morir y ser arrebatado entre las olas de un mar de dolor, ahogado en él, y que te quedarías sola de este lado del mundo, otra vez con el peso de las obras de la cruz. Grande honra fue para él representarme a mí a tu lado, y de varios modos. Yo lo purifiqué de 1000 maneras para después clavarlo por fin en la cruz que murió. Esa alma correspondió a mi voluntad, ofreciéndose víctima en mi unión y está a salvo. A ti te queda por recorrer la última etapa de tu vida imitando a mi madre. Bueno, aquí les digo, pues este texto es el texto de la canonización de Monseñor Ibarra. Su proceso está en camino, él es ya venerable, fue el primero de todo el grupo de las obras de la cruz. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Pues nosotros tenemos que también ponerlo como intercesor, pedirle milagros. En el núcleo de la familia de la cruz hay un montón de santos. Y entre ellos descuella este hombre, que es el padre Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla. Bueno, con la dolorosa muerte de Monseñor Ibarra, se cierra otra etapa llena de fecundidad, de luminosas enseñanzas, de profundidad sobre su propia vocación, de realizaciones apostólicas impresionantes, de amor a María, de una amistad humana como no se volverá a dar para ella, de ejercicio de su maternidad a favor de la Iglesia y también época llena de dolores y luchas, de desprendimientos y purificaciones. La vía de Conchita es así, una lenta pero inexorable ascensión al Calvario. ¿Qué sucede cuando muere Monseñor Ibarra? Pues que por segunda vez Conchita se acerca a Monseñor Valverde, ese viejito que era el obispo de León, para dirigirse espiritualmente con él. Ya lo conocía, pues le había ayudado en el breve trecho de 1904 y 1905 por expreso deseo de Monseñor Ibarra, y ahora pues volvía con él porque Ibarra se lo había recomendado. Por estas épocas va a empezar a recorrer espiritualmente hablando los caminos de la soledad. Jesús le va a decir, ahora tienes que caminar de la mano de mi madre. Por eso escuchará estas palabras. Te queda por recorrer la última etapa de tu vida imitando a mi madre. Conchita no sabía cuánto iba a durar. La muerte de Monseñor Ibarra en 1917. Conchita va a durar 20 años más viviendo ese
aspecto espiritual que llamamos de la soledad. Es interesante que en la última etapa de su itinerario espiritual, cuando ya Conchita ha recibido infinidad de gracias de transformación de Cristo, ahora se ha impulsado a vivir ese aspecto de la vida de María. Pensando en la Virgen, nos podemos dar cuenta que ella vivió como ninguna otra criatura, o sea, María como ninguna otra criatura, el nacimiento de la iglesia, la privación de la presencia física de su hijo, y como nadie se sumergió en el abismo de silencio y soledad contemplativa, que por otro lado eran tan dinámicos y fecundos que empujaron el desarrollo de la iglesia por todo el mundo conocido. Jesús le va a decir a Conchita: quiero unirte a María, consuelo de los afligidos, y con ella volarás por los caminos que te esperan si eres verdadera hija. Ella es la madre de la Santa Esperanza. Ejercita esta preciosa virtud teologal con ella. Bueno, será un camino largo y doloroso de 20 años que terminará con su muerte en marzo de 1937. Bueno, para Conchita estos 20 años son un periodo rico en la comprensión de la fe católica, de todas sus verdades registradas, comprendidas por una mística, con una amplitud, con hondura y pasión. Va a tener una doctrina altísima sobre el endiosamiento del alma, que les dije que era la manera como en la iglesia se conoce la encarnación mística, sobre la inhabitación trinitaria, sobre la encarnación del Verbo y específicamente sobre la encarnación mística. Además, Concepción va a tener durante esta dirección de Monseñor Valverde una inusitada fecundidad literaria, que aquí no lo vamos a mencionar porque hay un capítulo entero sobre escritora mística. Bueno, pues señor Valverde procuró acompañar a Conchita en el doloroso y desolador proceso de vivir este misterio de soledad, pero a la vez imposibilitado, porque a veces mostraba don Emeterio, pues estaba muy ocupado, Conchita estaba en México y don Emeterio estaba en León, pero León, Guanajuato, era quizá parte del plan divino para hacer gustar ese abandono y la dura arista de quien está en verdad solo. Conchita va a escribir: como nunca he conocido a mi Jesús ni la vida espiritual. Me deja el Señor en horas y horas de soledad y no entiendo cómo arrimarme a Él, que es el único que me queda, siempre fiel, aunque oculto en mil penumbras. Bueno, para ella empieza esta realidad distinta. Va a sufrir este periodo de sequedad espiritual, además por el alejamiento de sus familiares, pues los hijos se casan, pues las nueras no son así que tan menos Chabela, pues no le llevan a los nietos, pues todos sus hijos iban marchando para seguir su propia vocación, como es la vocación de las familias. Llegó a describir este estado: tengo confesor y no tengo, lo puedo ver tampoco, y entre tanto me confieso con el que me hace el favor de puros pecados. De vida espiritual ni con quién hablar. El padre Félix muy retirado, en viajes y múltiples ocupaciones. Otro padre de los misioneros que entiende mi alma, se refiere probablemente al padre José Guadalupe Treviño, nunca hay ocasión de hablarle y hasta pienso que no la busca ni las quiere. Tengo director y no tengo. En León, lleno de ocupaciones, lejos. Tengo a Dios y, ay, mi Jesús, ni te siento, ni te veo, ni te oigo, y vivo solo con la mirada de fe, con el latido de fe, con el amor de fe. Solo quiero lo que Él quiere. Eso sí, pero en esta negra noche de soledad, ni atino a saber su voluntad santísima. Bueno, aquí tengo que hacer una observación. Conchita, porque Jesús así lo quiso, había estado acostumbrada a estar en diálogo constante con Jesús. Ella le preguntaba unos diálogos que parecen como si tenían el teléfono directo. Ella escribe todo eso. Y de repente Jesús le va a decir: ahora vas a recorrer el camino de la soledad, como lo hizo mi madre.
y ¡pum! Que se empieza a borrar la voz de Jesús. Pues Conchita se vuelve, pues, así como estamos escuchando. Ay, mi Jesús, ni te siento ni te veo. ¿Dónde estás? Y ella dice, pues solamente en la fe. Estaba habituada a la voz del amado, esas conversaciones, esta situación extrema en la que se encontraba Conchita, pues le provocó, fíjense que las ocasiones difíciles siempre nos hacen, si estamos bien equilibrados, buscar cosas buenas. Entonces empieza a buscar porque Monseñor Valverde no le da juego de nada. Y entonces encuentra a Monseñor Martínez en un funeral y entonces Monseñor Martínez era el obispo auxiliar de Morelia, era íntimo amigo de un amigo de ella que era el obispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz. Empiezan a platicar y Conchita esta vez no le pregunta a nadie, sino que le pregunta a Jesús, ¿qué hago? Tengo de directora de Emeterio y don Emeterio no me hace caso. Y entonces Jesús, que medio que se había alejado, sí le contesta y le dice, ¿pero qué hago con el viejito de León? Y entonces Jesús le contesta, sigue con él como siempre por ahora, porque no es tu director en realidad y tú necesitas otra cosa. Eso le dice Jesús. Conchita, como ya le preguntó, entonces con esta luz cambia el derrotero de su itinerario de una manera simple. No le dijo nada al ilustre anciano de León, pues en realidad no había por qué molestarlo. Tomó la dirección del Monseñor Martínez y pudo vivir con gran intensidad y con mucha fecundidad la última etapa de su vida. Monseñor Martínez la va a acompañar hasta el día de su muerte. Él empieza la dirección en 1925. Monseñor Martínez es un personajazo que ustedes pues pueden googlear y ver quién es Monseñor Martínez. Bueno, en ese tiempo largo, en cierto sentido, la llevará hasta las cumbres de la vida cristiana y mística. Conchita le solicitó y él accedió a darle unos ejercicios espirituales en 1925, como les dije, que tuvieron lugar en la Casa General de las Religiosas de la Cruz. Y en esos ejercicios ella va a notar en su cuenta de conciencia, me entregó nuestro Señor a mi director, Monseñor Martínez. Entonces, Conchita dice que Jesús se lo entregó. Con la aceptación que don Luis María Martínez hizo de dirigir a Conchita, él entra a formar parte de esta dinámica que también se va a beneficiar de esa espiritualidad. Por su parte, Conchita acepta a Monseñor Martínez como su hijo espiritual, porque Jesús le decía, tómalo como hijo. Y eso para ella significaba, como una madre que tiene un hijo, sacrificarse por el hijo, pedir por él, ajustar sus deseos y sus necesidades a los deseos y necesidades del hijo, como hace una verdadera mamá. Y Jesús le va a dar el título de Hijo de la Luz a Monseñor Martínez. Así esta etapa de Conchita tan crucial va a ser iluminada por la potente luz de la sabiduría de Monseñor Martínez. Era un gran teólogo, pero también era un hombre de una profunda vida espiritual, lleno de optimismo y simpatía. Él era simpaticísimo, alegre. Monseñor Martínez tuvo una especial clarividencia para entender a Conchita y centrarla en lo fundamental. Como quien dice ella, él recibe a Conchita y le da el toque maestro para terminar la obra de Dios en Conchita. Se dio cuenta que ella estaba llamada a una gran santidad y actuó en consecuencia. Lo primero es que entendió el camino que Dios le había dado a su dirigida y batalló para quitar todos los estorbos. Le sacude los restos de esa fortísima formación jesuítica, un tanto rígida, para que acepte sencillamente que ha sido engalanada con gracias especiales. Porque Conchita decía, no, yo que no, le decía, oiga, usted tiene que aceptar. Dios se lo dio no porque usted es muy buena o usted es muy guapa, se lo dio porque a Dios le dio la gana. Usted nomás humíllese y acéptelo, porque Dios lo quiso y no porque mirara sus méritos. Entonces la invita a que acepte también las amarguras y terribles sufrimientos
que derivan de su unión con el corazón de Jesús. Usted le dijo a Jesús que pasaba por todo, no se asuste. Ahora pase por todo. Intuye que el centro de toda la vida de la gracia de Conchita es la encarnación mística, a la que él da el título de gracia central. Él es el que la lleva a la cima. Y de esta gracia deriva todo. La maternidad espiritual respecto a Jesús y por él a los sacerdotes y a los demás bautizados. Monseñor Martínez comprendió que Conchita necesitaba una atención personalizada, no nomás, sí, sí, cuénteme, yo lloro de emoción lo que usted me dice, como hacía Valverde, pobrecito, no podía hacer más. Y entonces procura darle una atención a través de ejercicios espirituales y así le podía ayudar mucho más eficazmente. Entonces, cada año le daba un tema que escogía él y le daba una gran cantidad de pistas para orar y meditar. Y ahí en esa pantalla aparecen, porque las Madres de la Cruz han publicado sus ejercicios, pues lo que Monseñor le decía y lo que hacía en su interior. Y aunque Conchita dice que la soledad, pues muchas veces Jesús le hablaba. ¿eh? Entonces, en esos ejercicios es como una radiografía de la dirección espiritual que Monseñor Martínez le da a Conchita. Entonces, miren, nosotros en la espiritualidad de la cruz tenemos ya un caudal también de reflexión de lo que es Conchita y lo que recibió y lo que se le ha dado. Ustedes imagínense tener los ejercicios espirituales escritos, un gran trabajo de las Madres de la Cruz, la verdad, que tuvieron de tener todos los apuntes de Conchita, las meditaciones de Monseñor y publicarlas para que los conozcamos. Bueno, la vivencia de los ejercicios espirituales eran el tema para la vivencia íntima de Conchita. Pero de todos estos temas, pues claro que destacan algunos, ¿no? Hay unos acentos muy especiales. Amar con el Espíritu Santo, que son temas que vamos a ver en otro momento. Otro tema son las confidencias a mis sacerdotes, que es todo lo que Jesús le confía a Conchita sobre el ministerio de los ministros ordenados. También otro tema que le va a dar es la perfecta alegría, que son los últimos ejercicios en donde le hace ver que la verdadera alegría es el de la perfecta alegría. Para los que saben de espiritualidad, pues es una de las florecillas de San Francisco de Asís, y que es en medio del dolor y de la cruz está la alegría más profunda. Y son sus últimos ejercicios espirituales. Bueno, entonces Conchita va a tener también en sus últimos ejercicios espirituales un último destello de apostolado, porque Jesús le pide, así lo escribe, habló Jesús pidiendo una cosa para su gloria, la cruzada. El Señor me pide una cadena de almas víctimas en favor de la gloria del Padre, siguiendo el espíritu de la cruz. La intención es agrandar el círculo de las personas que están viviendo la cadena de amor y pedir especialmente por los hogares, por los matrimonios, por los hijos y también por los sacerdotes. Bueno, vamos a cerrar este momento con la muerte de Conchita. Yo pienso que también hay un proverbio latino que dice que la muerte es como es la vida. En latín se dice de otro modo, no se los voy a decir porque a veces parece muy chocante citar en latín. Como es la muerte, fue la vida, quiere decir. Entonces, como hemos vivido, vamos a morir. ¿Cómo vivió Conchita? Pues amando la cruz, amando la cruz, amando la cruz. ¿Cómo iba a ser su muerte? Pues la cruz. Entonces, el último año de la vida de Conchita está marcado por una vivencia profunda de soledad. El cerco se está cerrando, el cáliz está hasta los bordes. Conchita va a vivir una experiencia aún más intensa de soledad, pese a tener un director solícito y cercano. Dios la quiere hacer pasar por un crisol, el último antes del encuentro. Este año de 1936 se hace
intensísima la experiencia de soledad. No es una soledad física, muchachos, es una soledad espiritual, porque Jesús, nuestro Salvador, vivió a grado extremo la experiencia de la soledad. Lo dejan sus amigos, lo dejan sus más cercanos, hasta con traición, y va a sentir que lo deja hasta el Padre. Entonces es esa transformación. Si Conchita amó todo el tiempo el misterio de la cruz, ella va a ser llevada a esa experiencia. Parece que todo se resquebraja, que nada tiene sentido, que todo lo vivido es un sueño, una ilusión, un engaño. Y Jesús, ese hombre de Dios que le dio conversación toda su vida, ¿está mudo? ¿O acaso no está? ¿O tal vez nunca estuvo? Son las pruebas más terribles de la fe de los místicos. Conchita pasará estas terribles pruebas de fe, como pasan muchos santos al final de su vida. Teresa de Lisieux, en sus crueles dudas sobre la existencia de Dios y la vida eterna, teme llegar a blasfemar o aún suicidarse. Para Conchita, la negra duda consiste en pensar que ella inventó todo. ¿Dónde está ese Dios tan cercano de su juventud que no inventó todo, ella todas esas conversaciones? Su director, Monseñor Martínez, tratará de sostenerla, haciéndola ver que ella le ofreció al Señor pasar por todo. Ahora Él la lleva a la cima del Calvario, a la conclusión de su obra, a la entrega sin límites, a ejemplo de su amado. Yo aquí les quiero decir cómo hay una coherencia en lo que el Señor le ha ido enseñando a esta mujer. Le ha ido enseñando a transformarse en Él. Y la máxima transformación es la cruz. Entonces, Conchita, pues va a hacer sus últimos ejercicios, como les dije, en Morelia. Llegando a esos ejercicios, hace una visita a las Madres de la Cruz, hace otra visita a los misioneros del Espíritu Santo en el noviciado, en donde ella siente que está alegrísima, aunque trae por dentro pues aquella tormenta interior. Regresa a su casa para ya no levantarse. Largos días en medio de dolores físicos y desolaciones espirituales. Cuando ya no pudo más estar en cama, la pasan a un sillón. Aún en ese estado, se arrastraba para visitar el Santísimo que estaba en la habitación contigua a la suya. Los sufrimientos espirituales de Conchita fueron tremendos. Le cuenta a su director espiritual del alma: ay, Padre mío, en espantosa soledad, me veo perdida, aunque no quiera, y todo fracasado. Ya sé que no es cierto, ni lo consiento, pero como avalancha me apachurra. Ya veo la muerte enfrente. Aquí está a pocos días de morir. Y también de Jesús, como le escribe a su director, ni sombra. Entonces Conchita va a entrar en agonía, la desahucian el 21 de febrero, los médicos, va entrando en la recta final. El 2 de marzo estuvo semiconsciente. A las 7 de la tarde de ese día vino un síncope y ya parecía el fin. Están ahí al pie de su cama el padre Félix, Monseñor Martínez rodeaba su cama. Comenzaron a rezar las preces por los agonizantes. Pronto pasó esa penosa cuesta y a las 11 de la noche, pues ya se fueron todos a dormir. Y dijeron, no, pues parece que se estabilizó. Dejaron velando allá a dos religiosas de la Cruz y a medianoche volvió a tener un grave malestar físico. Las madres van a llamar a los que estaban presentes en la casa y se reúnen de nuevo todos los presentes. ¿Quiénes tuvieron la gracia de estar ahí? Pues tuvieron la gracia de estar ahí Monseñor Martínez, su hermano el padre Primitivo Cabrera,
el padre Guadalupe Treviño, dos religiosas de la Cruz, su hermano Francisco Cabrera, todos sus hijos y nietos. ¿Están ahí? Conchita se asfixiaba. Y entonces dos de sus hijos, Salvador e Ignacio, le levantan los brazos para que pudiera respirar. Entonces la gente que está ahí comenta. Eso está en las deposiciones que hicieron para su beatificación. Conchita estaba en la cruz en el momento supremo de su vida. Levantó los brazos, a ejemplo de Salvador, pues no lo levantó, se lo levantaron. A quien tanto amó y a quien adoró, sobre todo en el misterio doloroso de su cruz. Ahora, él le concedía morir con los brazos levantados, abrazando a la humanidad. Entonces quieren decir, miren, también en esto se ve cómo Jesús cumple sus promesas. Todavía duró la agonía, dijo algunas palabras para las religiosas de la cruz, bendijo a sus hijos, a uno por uno, a sus nueras y nietos. Después, las últimas palabras que dijo fueron: el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, sin decir palabra, sin exhalar una queja, inclinó la cabeza. Eran las 12:20 del día 3 de marzo de 1937. Y pues como para Conchita, como para todo cristiano, el camino estaba concluido. Conchita murió como había vivido, en la cruz. Entonces, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios a una persona que fue invitada a recorrer este camino, a mostrar sobre todo el amor materno, a asumir un rol en la iglesia, y nuestro Señor la configura a su misterio doloroso de su pasión y muerte. Y por eso la espiritualidad se llama espiritualidad de la cruz. Entonces, ¿qué podemos decir? Que eso lo vamos a ver en el último tema, que nuestro Señor Jesús le dijo: tú tienes que presentarle al mundo la cruz, y lo presenta desde su propia experiencia, como lo hace todo místico. En estos minutos les voy diciendo si van teniendo alguna pregunta, y luego a ver cómo le hago, porque yo siempre quiero ir a ritmo y vamos siempre atrasados. Pero es que la vida de Conchita da para mucho más. Entonces, bueno, ¿me podrían pasar la señora Jennifer algunas preguntas? Si me hace favor. Bueno, aquí ya van. Bueno, Patricia pregunta: ¿cómo podría Conchita llevar su vida mística con todas sus demás obligaciones de madre, con tantos hijos? ¿Se podría decir que ella fue directora espiritual de Monseñor Ibarra? Mire, Patricia, yo creo que sí es, una parte sí es organizativa. Ella tenía su vida absolutamente organizada. Si decía a las 2 rezo, a las 2 rezaba y no había vuelta de hoja. Entonces hay una gran disciplina, una constancia, pero miren, como en la vida de muchos santos, Patricia descansaba muy poco, tenía muy poco espacio para el ocio, toda estaba entregada en función de los demás, de sus hijos, pues de su marido cuando vivió, de las obras de la cruz. Y luego también pregunta si fue director espiritual de Monseñor Ibarra. No, Conchita no era director de ninguno, pero a ver, le voy a decir una cosa a usted que es señora, y lo digo para todas las señoras. Las mujeres tienen siempre el espíritu maternal, y la mamá: tápate, haz así, no te vayas a resfriar, no comas eso que te va a hacer daño. Entonces las mamás siempre dan consejos. Conchita daba
absolutamente consejos espirituales. Y Monseñor Ibarra la respetaba espiritualmente, porque lo que ella decía vibraba en su interior. Les dije que Jesús le dijo, ustedes dos son como dos gotas de agua. Y eso es el verdadero amor, vibrar con el otro, con lo que el otro quiere. Pero no, o sea, nominalmente, obviamente, que no era su director. Sin embargo, yo les digo, les voy a decir una cosa atrevida. Monseñor Ibarra le dio 60 a Conchita, Conchita le dio a Monseñor Ibarra 80. Lo hizo santo. Bueno, pregunta de Sandy, ¿cómo vivió Conchita los conflictos iglesia-estado durante la Revolución Mexicana? Bueno, pues ella, pues mortificándose, pidiendo por los gobernantes, acogiendo a los perseguidos, porque acogía sacerdotes, monjas de la cruz, hacía caridades con los seminaristas, atendía a pobres y su manera de hacerlo era pues orando por los perseguidores. Luego también pregunta Giselle, siempre menciona durante su vida que fue muy enferma. ¿Por qué era realmente de lo que padecía y qué le causó la muerte? Ella dice que sí, que tenía, pues retenía líquido. Pues yo realmente mm, no sabría, pero era algún trastorno de los riñones, probablemente, y constantemente estaba enferma. Pasaba muchas veces en cama, medicaba, la obligaban a hacer eso. Pregunta Alejandra, ¿cómo se relacionaba Conchita con las diferentes obras de la cruz? Pues mire, primero, nunca se metió en las cuestiones de gobierno. Tenía mucho más injerencia con las religiosas de la cruz, pero ustedes debían de saber, no podemos expresar todo, pero que cuando fueron al Vaticano para fundar la Congregación de los Misioneros le dijeron que nunca se acercara. Pero Monseñor Ibarra le dijo que era muy inteligente y él le había llevado a Conchita Roma. Claro que usted sí se va a acercar. Usted es la mamá de esos, ¿cómo no se va a acercar? Vaya a comer cuando quiera. Y el padre feliz contaba. Llegó Conchita con su característica alegría y diciendo, hola, vengo a comer. Y ni siquiera tocaba la puerta y entraba sintiéndose como la mamá. Pero jamás tocó el punto de, ay, tienen que hacer así, tienen que rezar. No, no, no. Respetuosísima. Y entonces, pero pues, a ver, eh, pregunta Laura, a ver, primero Rosy, ¿cuál fue la enfermedad que padeció? Ah, pues es lo que no les digo yo. Al final dice, lo resumen en un ataque de uremia. Quiere decir que, si ustedes ven en Google, que es ahora la farmacopea, es un trastorno generalizado que se centra en los riñones y que no hay una filtración, entonces el cuerpo se va envenenando. Conchita se llegó a poner hinchadísima, las piernas así, el padre te viene y dice monstruosas. Bueno, pregunta Landy, ¿cómo vive una persona normal una etapa de soledad? ¿Qué debe hacer? Miren, la soledad puede tener, pues depende qué persona, puede tener pues una vertiente muy torturante, estoy solo, nadie me quiere. O puede tener una vertiente también de profundización la relación con Dios. Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, aunque tengas un familión, nace solo, vive solo, porque ¿quién se mete adentro de ti? Entonces, como experiencia espiritual, la Conchita fue llevarla a gustar lo que Jesús sintió de abandono, de traición, de miseria humana. Pues yo creo que eso hay que aprenderlo a vivir, obviamente. Preguntan las religiosas, ¿cómo salió adelante con su economía familiar? Bueno, esa es una buena pregunta que amerita un espacio grande, pero yo les diré, miren, ustedes saben que Conchita era rica, de familia no rica, riquísima. Como sucede en muchas familias y que nadie se ofenda, muchas veces los hermanos mayores se sientan encima de la herencia familiar, son muy beneficiados y a los chicos les dan lo que se les da la gana. En el caso de Conchita fue un poco así, pues Octavianito, híjole, me estoy metiendo en camisa de once varas. A ver,
ellos tenían muchas haciendas, seguramente perdieron, pero pues Octaviano siempre fue rico y Conchita se ajustó a lo que sí le daba cositas, pero al final vivieron de las inversiones que Conchita hizo, de lo poco que recaudó de su herencia, que es la Casa Armida, ¿eh? Y así sacó. Conchita fue también una empresaria. Bueno, preguntan las religiosas, ay, eso de la economía, no le vayan a decir a la madre Lupe porque me pega. Pregunta, los ejercicios espirituales que podía hacer, a ver, los ejercicios espirituales que hacía, podría dar un ejemplo, bueno, sí, tomaba el tren, se iba a Morelia, Monseñor Martínez la hospedaba en su casa y tenían un oratorio privado que le llamaban la Cuevita, que estaba escondido, y entonces Conchita se metía ahí con el Santísimo y Monseñor Martínez muchas veces no estaba con ella, le daba papeles que le había escrito. Entonces estaba meditando y ahí le habló el Señor muchísimas veces. Ese oratorio de la Cuevita, pues es un lugar para nosotros de peregrinación. No sé si lo conozcan. Bueno, eh, pregúntale, Hito, ¿ya contaste el encuentro de Conchita con el Papa en Roma? No lo puede contar, Leo, porque es un encuentro maravilloso, pero no me da tiempo. Yo digo, ¿qué quieren que haga? ¿Que me atrase con el tema? Les puedo contar 1000 historias, pero ¿cómo hacemos si yo me comprometí a un plan? El encuentro, nada más porque Leo lo pide, miren, el encuentro del Papa Pío X con Conchita fue maravilloso. Con, todo estaba en contra para que fundaran los religiosos de la cruz, que somos los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, Monseñor Ibarra le dijo a Conchita, a ver, si son tan valientes, que le digan en la cara a usted que no. Yo la voy a llevar a Roma y que el Santo Padre le diga que no. Entonces van, hacen una peregrinación, la llevan. Cuando Monseñor saca la audiencia, se la dan. Está esperando Conchita muerta de miedo porque entra primero Monseñor Ibarra a tener la audiencia con el Santo Padre San Pío X y entonces cuando ya va a entrar le dicen los guardias suizos a Conchita, entre usted, y en eso va saliendo Monseñor Ibarra y le dice, bueno, nos vemos después, yo ya me voy, y le dice Conchita, lo agarra la mano, no, usted no se va, usted entra conmigo, pero es su audiencia personal, usted entra conmigo. Entonces entran, cuando Conchita entra, había un protocolo, que nadie podía estar sentados, tenían que estar arrodillados delante del Papa. Y entonces Conchita, volándose todos los protocolos, se le avienta al viejito, lo abraza, le agarra esto que se llama el pectoral, su cruz, y se le empieza a besar. Y el Papa le dice, qué cosa voy? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dice Conchita en español, que usted apruebe a los religiosos de la cruz. Y entonces el Papa le dice, sí, sí, sí. No, pero yo quiero que usted los apruebe. Sí, te doy mi palabra. Estaban en noviembre 13. Antes de que termine el año, quedarán aprobados. Y entonces, pues bueno, la pregunta es, ¿cómo se atrevió el Papa a concederle una cosa que estaba prohibida en las cosas vaticanas? Pues nada más se vieron. Recordar que San Pío X era santo y que Concha era santa. Entonces, no dudó. Bueno, otra pregunta. No dudó y lo concedió. Fue una cosa, pues, que uno dice, sí, la verdad es una historia que vale la pena leer. Yo ya la escribí. Bueno, leí todo. Bueno, la pregunta de Lupita, ¿qué hizo económicamente para mantener a su familia? Ya lo dije. Carmen, ¿cuál fue el director espiritual que ella más quiso? Miren, todo el mundo quiere decir que digamos el padre Félix, pero no. El padre Félix, Conchita lo amó, pero le dio bastante latita, les voy a decir por qué. Porque tenía muchísimo trabajo. En cambio, Monseñor Ibarra, pues el Señor mismo se lo dice. A ver, y tú son iguales. Yo les hice el corazón igual.
El padre Félix tuvo miles de cosas hermosas con Conchita, pero Monseñor Ibarra es el padre de las obras de la cruz. Nuestro Señor se lo dio para que quedaran insertadas en la iglesia. Entonces, pues, ¿qué tiene de malo? Miren, nuestro Señor le fue dando a Conchita las pistas de la relación con Monseñor Ibarra. Todo eso todavía no lo podemos conocer porque pues no hay tiempo y necesitamos más gente. Ojalá que muchos laicos que no solamente preguntaran, sino dijeran, padre, yo quiero estudiar y vamos a hacer trabajos. Nuestro Señor le dictó a Conchita un tratado que se llama Maná Escondido. Y son todas las pautas de la relación que debía de observar Monseñor Ibarra y ella. Entonces le va diciendo espiritualmente y le dice, miren, es que yo a ustedes dos les concedí una gracia que se llama la unión de voluntades. Lo que ustedes dos quieren, siempre quieren lo mismo. Y es una gracia que yo les di. Entonces Monseñor Ibarra pues iba para atrás porque era muy tieso. Miren, les voy a decir, entre paréntesis, nuestro padre espiritual pues era muy macho, era machista. Pero Conchita lo fue domando. Dice, no, nuestro Señor dice que usted me abrace. Nunca había tocado una mujer porque se había ido al seminario de niño. Nunca había tocado una mujer. Y le decía, es que entre usted y yo está nuestro Señor. Entonces, hay toda una pedagogía de relación. Porque entre el hombre y la mujer puede haber una amistad. Si está Dios. Si no está Dios, pues nomás está lo físico. ¿Eh? Pero si está Dios, bueno. Entonces, gracias por sus preguntas. Miren, que si promovía el rosario, sí, pero miren, claro que lo promovía. El rosario es una oración multisecular. No vayan a creer que nomás ahorita lo estamos promoviendo. No, 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 no. Hay que poner las pilas. La iglesia tiene 2000 años, señoras y señores. El Papa León XIII, que es el Papa anterior a San Pío X, tiene 8 encíclicas sobre el rosario. El rosario se ha rezado siempre en las familias cristianas. Pues Conchita no tenía que promover algo. Ella cuenta en su experiencia que sus papás rezaban todos los días el rosario con los peones. ¿De dónde se consiguen libros escritos de Conchita? Señora, pues nosotros estamos vendiendo, métase a estas páginas nuestras y ya verá. Bueno, vamos a dar un salto más, porque si no voy cada día atrasado. Miren, el tema de hoy es una obra, ya hemos visto la vida de Conchita, es una vida maravillosa, que nosotros nada más le hemos dado una pasadita, una barnizadita, tiene cosas verdaderamente admirables. Nuestro Señor le hizo a México, a América Latina, a América en general, un regalazo en esta mujer, que necesitamos como conocer y promover. Conchita es una latinoamericana en todo el sentido de la palabra. Y pues es una santa nuestra. Entonces, vimos su vida, ahora vamos a ver la obra. Yo la titulé como monumental. Monumental quiere decir que es digna de admirarse. Bueno, y dentro de la obra monumental vamos a estudiar, no es que haya sido una obra suya, sino que es como la clave para entender toda la obra, la cruz del apostolado. Bueno, en los 3 temas anteriores recorrimos rápidamente toda la vida de Conchita y aunque lo hemos titulado Una vida extraordinaria, no dejamos de hacer notar que todo lo de ella estuvo envuelto en lo cotidiano y ordinario de una persona cualquiera. Una hija, hermana, esposa, madre, cuñada, suegra, abuela, todos los estados que ustedes puedan tener, fue recorriendo 75 años, una parte del siglo XIX y otra más del siglo XX. Aparentemente nada extraordinario en ella, pero aquella vida estaba consumida en el cuidado de familia y de tareas de iglesia. ¿Qué es lo extraordinario en Conchita? Pues su vida interior. Es que lo que pasa es que hagan de cuenta que nosotros tomamos un submarino y nos metemos a su corazón por los escritos que ella nos dejó.
por su experiencia vivida. Y aquí debemos admirar más bien la pedagogía que Dios utiliza para hacer sus cosas, para suscitar lo que quiere en el mundo, para reavivar todo lo cual aspecto de la vida cristiana, para dar algún mensaje a sus hijos e hijas, para subrayar algún aspecto de la redención. Pues ya sabemos que Dios nos ha revelado en su palabra ese pleno deseo de salvación, como leemos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo: te encarezco ante todo que se hagan súplicas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los emperadores y todos los que ocupan altos cargos, para que pasemos una vida tranquila y serena con toda piedad y dignidad. Todo ello es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, esto lo subrayo en negrita, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres y mujeres, porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre que se entregó a sí mismo en redención por todos. Pues esta es la clave de nuestra espiritualidad. La verdad que sabemos es Cristo. Por eso la espiritualidad de la cruz que Jesús nuestro Señor confió a Conchita es parte de ese camino de ascensión hacia la verdad plena. Después un camino que nos ha de llevar a descubrir plenamente la verdad revelada en Jesús, nuestro Salvador. Y lo verdaderamente extraordinario en la vida de Concepción es su amor y su entrega inquebrantable a Jesucristo y este crucificado. A través de este misterio de contemplarlo, amarlo, conocerlo y abrazarlo, se hizo una sola cosa con Jesús. En esta parte de nuestro estudio conoceremos el símbolo que Jesús le regala a Conchita para que sea el emblema de las obras y de la familia de la cruz, invitadas a vivir de esta espiritualidad que brota del Evangelio. Veamos cómo ocurrió la visión de la cruz del apostolado. Enterémonos de lo que se nos ha transmitido históricamente por ella misma, que es el instrumento que Jesús escogió para darnos este mensaje. Sí, un instrumento tan débil como las mujeres que fueron al sepulcro el día de la resurrección y a las que Jesús se dejó ver primero. Nos vamos a trasladar al año de 1894. Era febrero. Conchita dice: no recuerdo con claridad si era por la mañana o por la tarde, la primera vez que vi esta visión. Ya recuerdo que fue la palomita lo primero por la mañana y la cruz por la tarde. Ni siquiera estaba así como que segurísima de los espacios temporales. Pero por eso, miren, los místicos tienen como si fuera una cámara interior, se les graba en el corazón con fuego esas experiencias. Me parece que fue después de comulgar en la iglesia de la compañía. Miren ahí, en esa acuarela que ven bastante mal hechita, yo hice una representación. Está Conchita ahí sentada en la banca con su velo. Está Jesús que le va saliendo en la puerta con su cruz y arriba está la visión de la cruz del apostolado. Ella está sentada delante del Santísimo. Así es más o menos lo que sucedió. Dice: estaba recogida en Dios cuando de repente veo un inmenso cuadro de luz vivísima y más clara en su centro. Luz blanca, qué raro. Y encima de este mar o abismo de luz con miles de rayos como de oro y fuego, vi una paloma blanca extendida con sus alas abarcando no sé cómo todo aquel torrente de luz. Lo vi todo muy claro, puesto que era luz, pero entendí ser visión muy alta y oscura, profunda y divina. Me quedó una impresión de suavidad, paz, amor, pureza y humildad.
¿Qué voy a saber explicar lo inexplicable? Entonces, fíjense la descripción, ¿eh? Porque le preguntaron cuando le hacían sus peritajes, ¿pero cómo lo vio? Pues yo lo vi. ¿Lo vio con los ojos? Sí, con los ojos del alma interior. Y entonces lo vio muy claro, pero entendió que era muy alto, oscuro. A ver, oscuro, como una visión de luz oscura. Pues es que porque no sabes cómo es, profunda y divina. Bueno, a los 2 o 3 días de esta visión o cosa que no supe ni explicarme, voy viendo una tarde en la misma iglesia de la compañía, feliz tarde, otra vez una paloma blanca en medio de un gran fuego, como de rayos de luz, claros y brillantísimos. En el centro estaba la palomita, otra vez con las alas extendidas, y bajo ella, en el fondo de aquella inmensidad de luz, una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro, de donde los brazos parten. Parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes, como con fuego dentro. Debajo de la cruz salían miles de rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca de la palomita ni con el fuego de las nubes. Eran como 3 tonos de luz. ¡Qué encanto! El corazón era vivo, palpitante, humano, pero glorificado. Estaba rodeado de fuego material, parecía movible, como dentro de una hoguera, y por encima brotaba de él otra clase de llamas, como lenguas de fuego, de más calidad o grados, diré. Además estaba el corazón rodeado de rayos luminosos, como anchos al principio y delgados al fin, sin confundirse con las llamas que quedaban debajo, con la sombra de luz o disco brillantísimo que las rodea. Las llamas que brotaban para arriba del corazón subían con violencia, como despedidas con mucha fuerza, cubriendo y descubriendo la cruz chiquita plantada en el corazón. Las espinas que rodeaban el corazón dolían al ver cómo mascaban aquello tan delicado y tierno. Puedo descifrar así todo esto porque incontables ocasiones de día y de noche se me presentaba esta hermosa cruz, aunque ya sin la palomita. ¿Qué será esto? Me preguntaba, ¿qué querrá el Señor? Le di cuenta a mi director y primero me dijo que no hiciera caso. Y después yo creo que, inspirado de Dios, me escribió un papel para mi alma y decía, tú salvarás muchas almas, pero por medio del apostolado de la cruz. Él se refería a que por mis sacrificios unidos a los del Señor, pues nunca se le ocurrió que este fuera el nombre de una obra, pero yo al leer esto, no sé qué sentí, comprendiendo después que este nombre debería llevar la grande obra que iniciaba el Señor y de la que hablaba ya. ¿De qué obra está hablando? Del apostolado de la cruz. Entonces, miren, ella tiene esta visión muchas veces. Va a decir que la cruz le sale al encuentro, le sale al encuentro. Y como es doña Concha Cabrera, ¿verdad? Pues es una mamá, un día está desayunando, está pensando en la cruz del apostolado, la cruz del apostolado, y entonces, pues está desayunando, le traen los frijolitos con su huevito y una tortilla, agarra una tortilla, empieza a hacer la cruz del apostolado con la uña, la recorta con un cuchillito y dice, ay, válgame Dios, la primera cruz del apostolado que hay en el mundo la hizo de una tortilla, porque la llevaba adentro. Bueno, esto que acabamos de escuchar es lo que Conchita transmitió, no una, sino varias veces. Y en sus distintas narraciones conserva la misma realidad. Es un signo que nos manda un significado más profundo y trascendente. Durante varios meses y aún años, Jesús le va a estar explicando a Conchita qué significa aquella visión. De entre todos esos escritos podemos sacar estos elementos, partes de un todo que conjuntan una visión pascual de salvación. Atención, dije pascual, es la cruz glorificada. Los diferentes
elementos que componen la cruz del apostolado, en diferentes ocasiones Jesús le va a decir a Conchita que en aquella cruz todo tiene significado. Nada está de adorno. Cada elemento revela algo que Dios quiso para nuestro bien. La paloma blanca es desde luego el Espíritu Santo. Se presenta con las alas extendidas cobijando todos los símbolos, pues es la luz de Dios que aclara todo misterio. Se apareció antes que la cruz y está como encima de ella, y está encima de ella, porque es la espiritualidad de la cruz. En esa espiritualidad, el espíritu del amor tiene un lugar preponderante. Es el Dios del que nace toda luz. No se entiende el misterio de la entrega, muchachos y muchachas, sin la luz del Espíritu Santo. Sus rayos todo lo penetran. Él ilumina nuestras inteligencias, enciende nuestros corazones en la caridad. Sin ese Espíritu Divino no entenderíamos nada del misterio de la cruz. La luz clarísima y brillante que Él difunde significa la caridad que transforma a las personas y las une a Dios, disponiéndolas a entregarse en el servicio de sus hermanos. Si el Espíritu de Dios no está, no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. La cruz grande significa la pasión externa de Jesús, o sea, el pecado de toda la humanidad, que llevó a nuestro Salvador a entregarse asumiendo todo para redimirlo todo. Es un madero grande y pesado, oscuro como el mal. Ahí nuestro Dios y Salvador quiso morir para demostrarnos su amor al Padre eterno y a nosotros. La cruz no parece clavada en el suelo, sino flotando. Está suspendida en el aire para invitarnos a cargarla con Jesús, ayudando a Jesús con ella. O sea, representa mi vida. Jesús asume mi vida para salvarme. Y yo soy esa cruz que quiero vivir unida a Jesús. Conchita le preguntó a Jesús si no hubiera sido mejor que la cruz del apostolado, que en la cruz del apostolado apareciera él entero, en lugar de solo su corazón. Jesús le explicó que no, que mejor así, puesto que dejaba el lugar para los que quieran imitarlo, crucificándose. Le dijo que se hacía visible su corazón sobre la cruz para atraernos, para endulzar con su amor la corteza amarga de la cruz. Además, que donde está su corazón está todo él. Así pues, el corazón ardiente y palpitante clavado en la cruz significa el amor por excelencia, el que se crucifica para salvar. Aparece por ello llenísimo de fuego, como si fuera un volcán en erupción, expresando que el amor de Dios es de tal potencia que se derrama sobre nosotros y que quiere unirnos a Él para comunicarnos de lo suyo. El corazón tiene otras insignias que son de dolor, la corona, las espinas que lo punzan, la lanza que lo hiere y sobre todo la cruz pequeña, profundamente clavada en la parte superior del corazón. Todos estos símbolos, pero sobre todo la cruz pequeña, significan los dolores internos del corazón de Jesús, así como la cruz grande significa los dolores externos de su pasión. Jesús le explicó muchas veces a Conchita en qué consisten esos dolores internos. Están ocultos, son los dolores producidos por amar y no ser amado. Pero no solo eso, son los dolores que produce el rechazo y la ingratitud de los más cercanos. Ustedes piensen cuando hay un verdadero dolor. Si el policía de la esquina te saca la lengua y te da un garrotazo, pues te da muchísimo coraje y te choca, pero se te pasa en 10 minutos. Pero si un amigo íntimo, alguien a quien tú amas, te hace una traición, por eso solo podemos poner la comparación que cuando una persona a la que no conocemos nos trata mal,
nos desprecia y nos insulta, nos duele. Pero si eso mismo lo hace un amigo íntimo, a quien hemos hecho el bien, a quien hemos ayudado, el dolor que esto nos produce es mucho mayor. Jesús lo explicó de muchas formas a Conchita, que esas insignias que atenazan su corazón lleno de amor y sobre todo la cruz chica, significan precisamente la indiferencia, el olvido, la ingratitud de los íntimos de Jesús, los sacerdotes, los consagrados, las laicas y laicos que fueron llamados a una vida más íntima con Él y no responden a tanto amor. Las nubes, Conchita vivió innumerables veces esta experiencia de ver la cruz flotando entre nubes y despidiendo rayos. La cruz es la presencia del Padre Eterno que todo lo abraza con su luz, como acogiendo plenamente este misterio de la entrega de Jesús, alumbrada por el Espíritu Santo. Es el Dios origen del cual parte todo y todo vuelve a Él. Su presencia es oculta y misteriosa, pero palpable. La cruz del apostolado nos habla del misterio trinitario por excelencia, o sea, la centralidad de la redención que obró Jesús, Verbo encarnado, al morir por la humanidad sobre la cruz, al impulso del Espíritu por voluntad amorosa del Padre. Así Jesús le dirá insistentemente a Conchita: mi cruz tiene todo, nada le hace falta. Esta cruz del apostolado tiene unas promesas. Jesús le va a decir a Conchita esto. Esta cruz del apostolado ahuyentará al demonio, esparcirá virtud, como que toda ella está empapada de virtud, y con esto curará las almas y también los cuerpos. Hará muchos milagros. Bueno, yo no quiero desviar el tema, pero el milagro de Jorge Treviño que llevó a Conchita a la beatificación, pues está entremezclado también con su visita a la cruz del apostolado. Porque Jesús hace una promesa. Las promesas de Jesús tienen vigencia, tienen peso específico. Cargar la cruz significa ante todo rechazar el pecado que produce la muerte del hombre, compartir las miserias de la condición humana con cada hermano y hermana, acogiendo la comprensión y la misericordia. Dios está conmigo para sostenerme en esta empresa. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, se refería a esto: abrazar la cruz de cada día. La cruz del apostolado nos invita en esa intimidad con Jesús, que se da solo en la contemplación del misterio. Es como si Jesús nos invitara a estar con Él en su momento de dolor y soledad. El estar con Él me ayudará a ensanchar mi corazón para amarlo más y amar a mis hermanos. La cruz también del apostolado, en Conchita admiramos que la cruz del apostolado es primero para ella camino de vida. Esto es importante subrayarlo. Jesús le va a hacer ver que aquella cruz palpitante de vida y luz es también un destino al cual se debe llegar. Poco a poco el Señor le va a hacer comprender a Conchita qué papel tiene la cruz del apostolado en su propia experiencia espiritual. Hoy me decía, así escribe Conchita, que el divino corazón de Jesús solo descansaba en las almas hechas cruz. Yo quiero colgarme de ti como me colgué de mi cruz. ¿No eres acaso mi cruz?, le pregunta Jesús. Ella contesta: oh sí, sí soy tu cruz. Y hace mucho que sin saberlo, sin saber lo que te decía, me ofrecía 1000 veces hacerlo, pero no se me había ocurrido ser la cruz del corazón. En esta paloma está el Espíritu Santo y los rayos de luz que ves van al fondo de las inteligencias y de los corazones, porque su luz es fuego que ilumina y enciende. Y me da vergüenza decir que sus rayos venían hasta mí, envolviéndome y haciéndome arder en fuego santo. Entonces miren,
La cruz del apostolado, por lo tanto, es una vocación. Participamos de la espiritualidad de la cruz, estamos llamados a transformarnos en una cruz viva, es decir, en una entrega total. Jesús en este respecto, que venimos hablando, dice Conchita, ha llegado el tiempo de que el mundo conozca la cruz interna de mi corazón. En la cruz exterior fui víctima agradable a mi Padre por el derramamiento de mi sangre, pero por la cruz interna principalmente se obró la redención. Pocos lo comprenden y así, sin embargo, estos dolores están asociados porque fueron la expiación de los pecados del mundo y los que abrieron las puertas del cielo. Entonces nosotros podemos decir, para concluir, que este caudal de doctrina y simbología que Conchita va descubriendo en la visión de la cruz sacerdotal de Jesús, ¿eh?, va a hacer que se vuelva el símbolo de la cruz del apostolado. Todas las obras de la cruz y la familia de la cruz tienen a esta cruz como un signo de identidad. Cuando veas un lugar, un templo, una casa, una persona joven o madura que lleva en el pecho esta cruz, inmediatamente sabes que ese sitio o esa persona es un miembro de la gran familia de la cruz. No se necesitan muchas explicaciones. Por eso se puede afirmar que la cruz del apostolado es y será el motor de la espiritualidad de la cruz. Bueno, hasta aquí dejamos nuestra explicación. Ahora yo invito a todos juntos a que antes de abrir el micrófono para saludarnos, hagamos todos juntos esta oración. Nada más que vamos a ajustar las ventanas para poder ver la oración. Hace perfecto. Así la vemos todos. Entonces vamos a hacer esta oración. Me abrazo a ti, cruz del apostolado, para unirme con Jesús, mi Salvador. Quiero cargar mi cruz de cada día y caminar por donde tú me lleves. Dame la luz del Espíritu Santo para buscar siempre la verdad. Ilumina con tu luz toda mi vida y concédeme entregarme en toda ocasión para hacer como Jesús la voluntad del Padre. Cruz del apostolado, cruz de Jesús sacerdote, transforma mi vida con tu virtud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de abrir los micrófonos, les quiero recordar a todos que nos hagan favor de acceder a Classroom, meterse ahí pueden volver a ver toda la exposición de esta sesión y también pueden encontrar su tarea. Les recomiendo que la hagan. Si hacen su tarea, al que le dan trabajo es a mí, porque yo tengo que revisar y en todo caso a veces comentar cuando se puede y es pertinente. Pero les agradezco mucho que entren al Classroom y ahora sí vamos abriendo nuestra cámara y así nos saludamos con todo cariño. Se van a ver ahora. Ahora sí, para que por favor se echen una peinadita. Ahorita que... Vengan, gracias, padre, muy lindo. Gracias. Todavía no los veo, yo todavía no los veo ya. A ver. Muchas gracias. Gracias, Padre, por todo ese conocimiento tan hermoso que nos ha compartido. Ay, bueno, ahora vamos a ver. Ven, Hola, Miriam, ven. Hola, las madres. Hola, Chata, ¿estás sola? No. Hola, May. Hola. Hola. Hola, Adrianita. Evelyn, ¿qué tal? ¿Escucharon bien? Laurita de Monterrey. Betty, Alejandra.
Hola, padre. Saludos Hola. desde Monterrey. Ceci de la Cruz de Ceci Monterrey. de la Cruz. Se Hola. le quiere. Muchas gracias. ¿Nos extrañan? Padre, desde Monterrey. Sí, padre, lo extrañamos mucho, padre. Nosotros también. Se ve tan feliz, No, también no me dejan Yo creo que entrar. sí. Poncho, ¿por qué no te dejan entrar? Sí. Tu jefe No allá. deja poner Lo el video. invitamos a la ciudad. Alfonso, abrir ven, el déjame video. entrar para que no se enoje. A ver. Hola, Rosy. Hola, hola. Hola, padre. Rita, hola, Rita, desde Chao, padre. Lina, ¿de dónde? Lino Carrillo, ¿de dónde nos visitas? Lina Carrillo, ¿de dónde tú? Hola, Georgina. Cintia. A ver, Giselle, ahorita te voy a... Es que estamos hasta el mero principio. ¡Ay! Ya se fue. al señor Alfonso, déjenme entrar para que no se enoje. Ahorita va a salir. Pero yo siempre he visto de negro. Hola, Leti. Pero Araceli de San Luis De repente Potosí. sale, pero... Gaby, Gaby Pero tiene que Estrada, salir para estar cerrado. Cintia Montemayor. Ay, Jesús María. Hola, José, Marco, ¿y ahora qué? Antonio, Válgame Dios. mucho gusto. Hola, Margarita Garbanzo, gracias por su comentario que me mandó. Qué bueno que nos dicen. Hola, Rosario Zamorano, te oigo la voz, pero no te veo. Pues solo, a ver, vamos a ver. Es que tengo que desconectarme. Adriana, Hola, Carlitos. Desconectarme, si no, hola, ¿dónde estás?